Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre los problemas ambientales asociados a la actividad humana, enfatizados en la agricultura. Bueno, como todos saben, la agricultura empieza cuando el hombre deja de ser nómada y se vuelve un sedentario. Al paso del tiempo, el aumento del tamaño de la población humana, del consumo per cápita y de la complejidad de los centros urbanos promueven incrementos constantes en la demanda de alimentos, fibras y energía. El consumo per cápita y la población crece mayormente en los países en desarrollo, aunque el consumo per cápita un poco más en los países que ya estaban desarrollados. Esto impulsa la expansión de la agricultura y la intensificación productiva por unidad de superficie en el mundo. La agricultura llega, altera y ocupa mucho espacio terrestre del que no ocupaba anteriormente. La intensificación de la agricultura puede definirse como el aumento en la duración de la utilización productiva de una porción de tierra e involucra los siguientes puntos: el uso de insumos para los reguladores internos, la reducción de componentes no planificados en la biodiversidad y especializa el proceso productivo con los componentes que sí están planificados en la biodiversidad. También la dependencia de la economía para la toma de las decisiones. El crecimiento en la población mundial y local de cultivos oleaginosos y cereales fue consecuencia tanto de la permanente expansión del área cultivada como del aumento de la población por unidad de superficie. Bueno, esto quiere decir que, como todos saben, lo que más se cultiva son los cereales como el trigo, el arroz, el maíz, entre otros. Estos crecieron exponencialmente, se empezaron a producir mucho, porque obviamente ya había más demanda de población. Las actividades humanas y las agrícolas con el paso del tiempo fueron cambiando, pero siempre tenían el mismo fin: satisfacer las necesidades humanas. Es por eso que volvemos a lo del principio. Primero el hombre era nómada porque cazaba su comida y pues tenía que estarse moviendo de un lado para otro. Pero cuando descubrió la agricultura ya tenía una forma segura de comida. Es por eso que fueron cambiando. Entonces, después de que ya no producían lo suficiente, tenían que cambiar, buscar más tierras, tecnificarse, pues para producir completamente para toda la población humana, como ya lo vemos ahorita, que ya hay muchas tecnologías, otros cultivos, pues siempre para lo mismo, necesidades humanas. Las innovaciones tecnológicas dan la apariencia de que el estado del agroecosistema permanece relativamente estable. Eso hace que los lentos y continuos procesos de deterioro ambiental permanezcan imperceptibles hasta que la magnitud tecnológica es tan grande que no puede revertir sus efectos negativos sobre los servicios del agroecosistema o resulta demasiado costosa para ser utilizada. Bueno, aquí podemos ver que quiere decir que pues estamos utilizando muchas energías, muchas tecnologías, perdón, y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al ambiente. Aunque las tecnologías quieran ocultarlo y no se vea tan a la simple vista, nosotros ya después sabemos que sí le estamos haciendo el daño al ambiente. Algunos problemas ambientales que ocurren por la expansión e intensificación de la agricultura son la alteración de los ciclos biogeoquímicos, que son responsables en parte del calentamiento global y de la contaminación ambiental. La alteración del uso de la tierra a partir del reemplazo de bosques, pastizales y humedales por sitios. Esto quiere decir que pues ya como no tenemos tierras de cultivo, ya nos estamos metiendo con los bosques, los pastizales y estamos cambiando el ecosistema. La alteración de la biodiversidad global en todos los niveles, incluyendo desde la diversidad genética dentro de poblaciones hasta la diversidad de ecosistemas en un paisaje, ya sea alterando la composición, la riqueza y la equitatividad, como las interacciones entre los organismos. O sea, desde el primer nivel ecológico hasta el último nivel ecológico ya está alterado. La alteración de la dispersión de la biota más allá de los límites geográficos naturales a partir de la acción del hombre. Bueno, pues todos estos procesos ambientales generados por la agricultura, a su vez, retroalimentan el proceso directamente al generar nuevos efectos ambientales o indirectamente al disparar acciones por parte del hombre. Algunos problemas ambientales. El primer problema ambiental que estudiaremos será cambios en los climas biogeoquímicos.
Según Foley, la agricultura jugó un papel muy importante en los cambios en el ciclo del carbono y en el balance de energía y de agua, y además contribuyó al incremento de la liberación a la biosfera de contaminantes y gases particularmente responsables del calentamiento global. Se estima que con la combustión de energía fósil y la deforestación, incrementó más del 30% la concentración de dióxido de carbono atmosférico en las últimas 30 décadas, pero más de la mitad de este aumento tuvo lugar en tan solo las últimas 4 décadas. Es decir, desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha sucedió más de este 15% de concentración de dióxido de carbono, así como la incrementación de metano y otros gases que contribuyen al calentamiento global potenciado por la agricultura. Pero no solo se han incrementado los gases de efecto invernadero, también ha disminuido drásticamente la cantidad de recursos disponibles para la agricultura. Esto como resultado de la degradación física, química y biológica de los suelos causada por la intensificación de su uso. Es por ello que se ha recurrido a recompensar los nutrientes ausentes en el suelo con insumos, así como a mejorar técnicas en los cultivos como es la reducción de la competencia de herbences, el ataque de plagas o patógenos, y todo esto para incrementar la eficiencia de los cultivos. Sin embargo, el grave problema de contaminación de los suelos persiste y va en aumento. Un claro ejemplo que se tiene es el incremento del flujo de fósforo a los océanos. Esto se debe a que el excedente aplicado en el suelo del agricultor se acumula hasta exportarse hacia el agua por lixiviación o bien entrar en la atmósfera por volatización de amoníaco. La pérdida de suelo limita la posibilidad de explorar los sectores en los cuales el agua y los nutrientes están disponibles para el cultivo, es decir, que afecta las posibilidades de absorción de los nutrientes disponibles, que aunque estos no estén ahí, el cultivo no podrá aprovecharlos debido a la erosión del suelo. Algunos procesos físicos, químicos y biológicos han sido alterados por la actividad humana, tales como la temperatura del aire y del suelo, y el nivel del dióxido de carbono atmosférico y de ozono troposférico, la cantidad de radiación ultravioleta B recibida y el pH del suelo, lo que provoca que las plantas con ruta metabólica C3, una concentración elevada de dióxido de carbono, puede incrementar el rendimiento y la eficiencia del uso de los recursos, o puede reducir la toxicidad del ozono y la resistencia a enfermedades. El aumento de la temperatura acelera y reduce la duración de las etapas de desarrollo de estas plantas, así como también reduce la eficiencia en el uso de los nutrientes, aumenta el consumo de agua y afecta la sincronía entre el efecto de la temperatura y el del fotoperiodo. Por otro lado, las actividades agrícolas como las labranzas y el manejo de los rastrojos también alteran los regímenes de temperatura y humedad y el incremento de gases en el perfil del suelo, lo cual influye en la mineralización de los nutrientes y la materia orgánica y afecta tanto a las poblaciones de microorganismos e invertebrados del suelo como a sus interrelaciones, y esto afecta a los cultivos, ya que la diversidad de microorganismos del suelo protege los cultivos de enfermedades. La fluctuación en las temperaturas y el pH del suelo se consideran factores críticos en la interacción entre algunos nemátodos y hongos patógenos. Las características estructurales del suelo condicionan la actividad y diversidad de lombrices, nemátodos y protozoos. También la porosidad del suelo modifica la presencia de protozoos o de nemátodos. Su abundancia y diversidad guardan estrecha relación con la incorporación de la materia orgánica, la infiltración del agua, la aireación, la penetración de las raíces y la actividad microbiana del suelo. Por otra parte, los incrementos en la disponibilidad de fósforo disminuyen la colonización de las raíces por micorrizas, que aumenta la absorción radical de agua y nutrientes. El efecto de la agricultura sobre las características físicas, químicas y biológicas del suelo no solamente regulan el rendimiento del cultivo, sino también impactan sobre la emisión de sustancias volátiles que pueden funcionar como atrayentes o repelentes de otros organismos. Por ello está en nuestras manos el cuidado y restablecimiento de los suelos agrícolas. El planeta Tierra atraviesa grandes cambios, en la que los seres humanos hemos sido autores y partícipes de transformaciones
donde los bosques, humedales y pastizales, entre otras, han dejado de existir para crear zonas urbanas y sistemas agrícolas. Los seres humanos transformamos entre el 40 y el 50% de las tierras libres de hielos. La expansión agrícola de 1860 a 1920 fue de 430 millones de hectáreas principalmente en zonas templadas de América del Norte, y de 1920 a 1978 con una superficie similar transformada en Asia, África y América del Sur. Además del avance y desarrollo tecnológico, es importante el cultivo para analizar la producción y el rendimiento en dichos países. En 1960 se contó con mayor producción de cereales y oleaginosas en países de desarrollo, mientras que fue mayor el rendimiento en países desarrollados, con excepción de las oleaginosas, en las que se presentaron mayor rendimiento en países en desarrollo. Como consecuencia de estos incrementos, hubo drenado de suelos, eliminación de rocas, secado de mares y deforestación. Las posibilidades de expansión son del 87%, las cuales están previstas en países en desarrollo y contemplan la eliminación de bosques, irrigación de zonas áridas y drenaje de humedales. En estas gráficas podemos observar lo anteriormente mencionado, ya que las marcas negras representan el área con la que se cuenta, las partes grises representan la producción y las partes que son contorneadas el rendimiento. Aquí vamos a observar cómo es el rendimiento a comparación de aquí y de aquí. De 1960 a la actualidad, el área de cultivos y praderas, el consumo de fertilizantes nitrogenados y fosforados, el uso de riego y la producción de pesticidas tuvieron un crecimiento simultáneo. En los últimos 20 años, las tecnologías han impulsado la especialización de sistemas agrícolas. En las siguientes gráficas podemos observar cómo el uso de fertilizantes a comparación de los fitosanitarios han ido en incremento, mientras que en Argentina fue en 1980 cuando empezó el consumo, sin embargo tuvo una gran alza a partir de 1990. Cambios en la biodiversidad. Los niveles de extinción superaron los esperados en base a los registros ecológicos y la tasa de pérdida de especies, la cual es mayor a la del pasado, teniendo como consecuencia una posible extinción prematura que va del 15% al 37% de las especies restantes. Este porcentaje se compone del 12% de aves, 23% de mamíferos, 25% de coníferas y el 32% de anfibios. El cambio climático podría ser el principal causante de esta extinción prematura. Además, la agricultura genera elevados disturbios por las múltiples perturbaciones que causan al ecosistema en cada estación. Estas a la vez promueven la reducción de la biodiversidad global y local en todos sus niveles por la pérdida, modificación y fragmentación de la vida. En el sistema agrícola, la biodiversidad está representada por organismos vegetales y animales, de un sistema diseñado por el hombre, que interactúan entre sí para funcionar como entidad coherente con un objetivo aparente. Podemos encontrar la biodiversidad planificada, la cual depende de las actividades en el sistema de producción y el manejo de insumos. La biodiversidad asociada, que consta de flora y fauna del suelo, herbívoros, carnívoros y descomponedores que colonizan el sistema productivo. La expansión de agroecosistemas y fragmentación de hábitats naturales provocan la extinción local y la reducción de la biodiversidad de especies, cambios en la estructura y función de la comunidad a nivel regional. Esta hasta extenderse más allá de los límites del agroecosistema, impactando en el funcionamiento de ecosistemas. Dispersión de la biota. Las biotas como característica tienen dispersión simultánea de varias especies en una región geográfica a otra. Las biotas involucradas tienen historias evolutivas distintas de miles de millones de años de incomunicación.
Requiere información pasada y actual de dos biotas, registros fósiles, información de filogenia, etc. Como consecuencia de la agricultura, numerosas especies colonizaron e invadieron sitios. Más de 120.000 especies exóticas de plantas, animales y microbios invadieron Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India y Brasil. Algunas de las especies introducidas, como el maíz, el trigo, el arroz, plantaciones agrícolas, el campo, etc., resultaron beneficiosas, ya que proveen más del 98% del abastecimiento mundial de alimentos. Sin embargo, muchas otras provocaron cuantiosas pérdidas económicas en la agricultura e impactos ecológicos negativos estimados en 314.000 millones por año. Una consecuencia inevitable de la incorporación de tierras a la producción agrícola es la modificación rápida de las características físicas, químicas y biológicas del suelo, que se prolonga durante los primeros años para luego estabilizarse. Esto favorece el establecimiento de algunas especies que en las condiciones que se encontraban anteriormente no habían ingresado al sistema ni generado procesos de invasión o cambios del sistema y de abundancia de otras especies. En ambos casos se modifica la estructura y el funcionamiento del sistema. Primeramente, se encontró que en las comunidades cultivo-maleza la invasión ocurre al azar y que el efecto de las malezas exóticas sobre el rendimiento del cultivo depende de la duración de la interferencia y de la estrategia que durante el ciclo de vida utilizan tanto las malezas como el cultivo. Por ejemplo, una especie herbácea rizomatosa y perenne de sorgo que fue introducida en Argentina desde África para estabilizar los terraplenes del ferrocarril. En el cultivo, el laboreo del suelo promueve su reproducción vegetativa al fragmentar y esparcir los rizomas. Esto favorece no solo su establecimiento, sino su proliferación y dominancia. Otro ejemplo es Banksia ericifolia, que produce decenas de miles de semillas a los 8 años de edad en el sur de África, donde es exótica, mientras que en su ambiente nativo, que es Australia, comienza el ciclo reproductivo recién a los 25 años. Finalmente, el ingreso en el sistema de un nuevo organismo productor puede incluir nuevos consumidores, como en el caso de la soja, cuya distribución mundial coincide con la distribución de Heterodera glycine y chinoe, o conocido como el nemátodo del quiste. Este nemátodo ectoparásito, que es específico de este cultivo, fue detectado en Argentina a partir de la década de los 90, en coincidencia con la expansión del cultivo de soja. Con respecto al segundo proceso, que son cambios en la abundancia de los organismos, algunos experimentos de larga duración destacan el efecto de las labores y de la fertilización sobre los índices de diversidad de los grupos tróficos de las comunidades de nemátodos. La disminución de nemátodos fungívoros y bacteriófagos reflejan una disminución importante en el proceso de descomposición bacteriana y fúngica después de la remoción del suelo. Los problemas ambientales y funcionamiento del ecosistema. Los problemas ambientales generados por la agricultura afectan el funcionamiento del ecosistema a través de su impacto sobre
sus propiedades y los servicios que presta. Aunque el debate acerca de que el efecto de estos cambios ambientales sobre el funcionamiento del ecosistema continúa, la mayor parte de los estudios apoyan la idea de que la biodiversidad lo afecta positivamente. Es esperable que este sistema rico en genes, especies y funciones sea más productivo, presente mayor estabilidad frente al estrés y probablemente provean soluciones eficaces a los problemas globales generados por el enriquecimiento de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Especies que parezcan redundantes en un momento pueden ser importantes ante cambios ambientales al amortiguar los efectos negativos sobre el ecosistema. La intensificación de la agricultura y su efecto sobre la diversidad biológica podrían conducir a la pérdida de algunos de los bienes y servicios que presta la biodiversidad, tales como la producción de alimentos, fibra y energía, el mantenimiento de los ciclos de los nutrientes y del agua, la regulación del clima y de los organismos indeseables, de la composición atmosférica, de la polinización y de la génesis del suelo. También podría generar variaciones en las propiedades del ecosistema, como por ejemplo el reservorio de carbono, material y material orgánico, el flujo de materiales y de energía. El ecosistema natural es capaz de proveer y mantener todos los servicios por la posibilidad de satisfacer las necesidades crecientes del hombre, pues dichas necesidades se vuelven más limitadas. En el otro extremo, un sistema agrícola ganadero intensivo satisface en gran medida las necesidades del hombre, pero los servicios son afectados o inclusive eliminados. La generación de un ecosistema agrícola ganadero donde el manejo restaure los servicios permitiría complementar ambos ecosistemas y potenciaría su sustentabilidad, para lo cual resulta ineludible conocer el funcionamiento del agroecosistema. Un ejemplo de esto sería el estudio del agroecosistema de la pampa ondulada, del cual existe información biológica y agronómica detallada desde principios del 1900 hasta la actualidad. Dicho estudio permitió describir los cambios temporales de las comunidades cultivo-maleza en relación con el deterioro por el uso agrícola. Se encontraba con maleza junto con otras especies de suelos pobres con bajo rendimiento en el cultivo de maíz. En 1999 ya era común en cultivos de maíz y soya realizados en suelos deteriorados por el uso agrícola. El funcionamiento pleno del ecosistema podría mantenerse al evitar el acortamiento de las rotaciones, la disminución de la diversidad de las actividades y cultivos, el incremento del uso de insumos, la simplificación y homogenización del paisaje, la fragmentación del hábitat natural, la especialización en pocos cultivos y el lugar de producción mixta, y la destrucción de corredores y borduras. El agricultor tiene un rol importante en la conservación de las funciones, dado que es quien planifica este sistema. Aunque los sistemas especializados pueden parecer más productivos a los ojos del productor, también es posible que haya sido introducido en gran parte de la investigación agrícola, que tiene una caja de herramientas adecuadas de experimentos y modelos del desarrollo de tecnología en
ecosistemas simples.